El día de hoy vamos a comenzar con el curso de electrocardiografía. Vamos a intentar hacer algo que sea un poco más interactivo, un poco donde ustedes puedan más participar y de que esto sea algo mucho más práctico, con teoría por supuesto, pero que sea mucho más práctico, que a ustedes les sirva para poder leer un electrocardiograma, para que entiendan cómo es un electrocardiograma, para que vayamos viendo exactamente las cosas del electro, lo más básico, y que ustedes de acá salgan sabiendo leer un electrocardiograma, no como un cardiólogo experto que sepa de todo, pero sí que sepan cómo son las cosas de un electrocardiograma, qué es lo que uno tiene que ver, qué es lo que uno se fija, porque como todas las cosas, esto es cuestión de ver un montón de veces, y cuando uno ve un montón de veces y se da cuenta cómo lo normal, ya va viendo lo que no es normal. El día de hoy vamos a ver electrocardiograma normal. Vamos a comenzar con explicando lo que es las bases del electrocardiograma, como les contaba yo recién, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen que saber unas cosas importantes, primero es dónde está el corazón, porque todo lo que nos hable del electrocardiograma nos va a hablar del corazón. Y ustedes saben que el corazón está ubicado en el mediastino, ¿sí? Está en la parte inferior del mediastino. Es un órgano que tiene una posición oblicua hacia el tórax. No está ni horizontal ni vertical, tiene una posición oblicua. Eso nos va a explicar en un principio por qué siempre el eje del corazón está a 60 grados. Uno espera que esté a ese lado, siempre a 60 grados. Está apoyado sobre el diafragma, ¿sí? Eso también a nosotros nos va a explicar por qué cuando yo tengo algunas alteraciones del corazón, especialmente en la cara inferior, la cara que apoya con el diafragma, también puedo tener algunas manifestaciones digestivas. El corazón también tiene una estructura macroscópica, una estructura grande, en la cual está dividido en derecho e izquierdo. Esto nos habla a nosotros de que tenemos dos corazones en realidad que están unidos por un tabique. ¿Esto de qué me sirve? A mí muchas veces cuando yo tengo en el electrocardiograma una cavidad derecha y otra izquierda, sabemos que la cavidad derecha tiene poca electricidad porque las paredes son finitas, mientras que las cavidades de izquierda tienen mucha electricidad porque son más gruesas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que uno se da cuenta en un principio cuando ve la anatomía. Hay 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas tienen mucha menos espesor que el ventrículo. Esa es una cosa importante. Estamos separados por válvulas, pero para la electrocardiografía eso tampoco ya no nos es importante. Pero esto sí nos es bastante importante, que es el electrocardiograma para el electrocardiograma, y que existe una red de conducción, una conducción del impulso nervioso. El impulso nervioso viene desde el nodo sinusal, que ustedes lo pueden ver arriba en amarillo chiquitito. El nodo sinusal está por detrás de la aurícula derecha y es ella la que tiene el automatismo y se empieza a despolarizar una vez, una vez por segundo aproximadamente, o un poquito menos, y que es lo que va a enviar el impulso a través de todos estos cablecitos amarillos que ustedes están viendo y que van a hacer que el corazón lata. Y eso es lo que tratamos de ver nosotros con el electrocardiograma, cómo el impulso nace arriba, se conduce por estos cablecitos y estamos viendo cómo el músculo se termina contrayendo. Arriba entonces habíamos hablado de que tenemos un nodo sinusal, tenemos vías internodulares que van del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, por eso se llaman así. Después tenemos el haz auriculoventricular, que es un haz chiquitito que se encuentra entre los dos ventrículos. Después tenemos el haz de His, que está por debajo del aurículo-ventricular, es también cortito. Y después tenemos las fibras de Purkinje, que son las que van a inervar, entre comillas, a todo el músculo cardíaco. Acá van a poder ver un video de cómo es esta activación. Ustedes verán que el corazón que está latiendo, y ustedes fíjense que acá el corazón que está latiendo, podemos ver cómo tiene el sistema eléctrico que se origina atrás y va y termina en la punta y volviéndose por los costados. Eso es lo que uno ve habitualmente. Acá lo podemos cortar al corazón para ver cómo es muy más en detalle esta despolarización. Como ustedes ven desde atrás,
va pasando por el centro, va hacia las paredes del ventrículo y se va despolarizando. Eso es lo que nosotros estamos buscando ver cuando hacemos un electrocardiograma. La historia del electrocardiograma es muy antigua, empieza hace mucho tiempo, en 1842. Fíjense que ya tenemos un primer científico que ve que cada latido cardíaco está relacionado con actividad eléctrica, y ya lo comenzamos a ver desde ese momento, 1842. Fíjense, hace un montón. Fíjense que de lo que hablamos actualmente, en el año 1895, William Einthoven inventa el electrocardiograma, ese electrocardiograma que conocemos el día de hoy. Ya tenemos más de 120 años de conocer de la electrocardiografía, y en un principio se usaban aparatos muy grandes que se fueron reduciendo. Fíjense que en el año 1924 a Einthoven recién le dan el premio Nobel por la invención del electrocardiograma. Ya llevaba 30 años casi trabajando en él. Y fíjense que en el año 2005 también tenemos el primer hito de que es de pasar de medios analógicos, podríamos pasar a medios digitales, y que es lo que usamos actualmente para hacer electrocardiografía. Esto para que tengan una idea, como un aparato de electrocardiograma eh, hace muchísimos años. Fíjense cómo teníamos que tener una, una mano, en cada cubeta tenían agua con electrolitos, con sal, para mejorar lo que era la conducción eléctrica. El pie izquierdo también dentro teníamos un recipiente con agua, con sal, y ahí con unos cables podíamos medir la diferencia de potenciales de un lado al otro, o sea, cuánta electricidad había entre un lado y otro. Las diferencias son mínimas, 0,1 milivoltio a 1 milivoltio de un lado al otro. Entonces las diferencias son tan pequeñas que necesitábamos este tipo de aparatos en ese momento para poder ver cómo era la conducción eléctrica en el corazón. Eso se fue reduciendo a esto. Actualmente tenemos electrocardiogramas en el teléfono, así uso yo actualmente. Ya no tengo más aparatos grandes, ya tengo el aparato directamente del teléfono, con los cables inalámbricos conectados al paciente, y directamente podemos hacer electrocardiogramas en ese momento. Incluso hay monitores actualmente que también hacen, que pueden medir diferencias de potencial mucho más pequeñas. Eso nos permite reducir el tamaño, no tener que estar poniéndolo en los brazos, sino podemos poner directamente en el tórax, o directamente podemos ponerlo en regiones muy pequeñas, en 5 centímetros, ya podemos tener diferencia de potencial medible que nos permita ver un electrocardiograma. Claro que no nos permite ver todas las derivaciones, pero sí nos permite saber, poner un monitor cardíaco, como se llama actualmente esos aparatos, y que nos permite tener una idea de cómo está conduciéndose el corazón en la parte eléctrica. Pero eso hasta ahora nos lleva a la pregunta: ¿qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma es, en definitiva, la representación de los eventos eléctricos del ciclo cardíaco. En la contracción de cada músculo está asociada a cambios eléctricos que llamamos despolarización. Y estos cambios también pueden ser detectados por electrodos colocados en el cuerpo, que es lo que acabamos de decir en definitiva. Pero entonces, ¿qué es el electro? Es la representación de estos eventos eléctricos del ciclo cardíaco. El corazón tiene marcapasos que ya habíamos visto al principio a la hora del nodo sinusal, y hemos visto que es el marcapaso dominante. El corazón en realidad responde a cada una de esas despolarizaciones de acuerdo a la frecuencia con la que están. El principal es el nodo sinusal, que tiene una actividad intrínseca, como dice acá. Él se despolariza solo de 60 a 100 latidos por minuto, lo que nos da la frecuencia cardíaca normal, entre 100 y 60 latidos por minuto. Cuando el nodo sinusal no funciona, comienza a funcionar el nodo auriculoventricular, que es un marcapaso de respaldo y que tiene una actividad intrínseca, o sea, cuánto late él por minuto, entre 40 y 60 latidos. Eso pasa con el nódulo auriculoventricular. Si no funciona el sinusal, pasa a funcionar el nodo auriculoventricular. Y si no funciona el nodo auriculoventricular, comienzan a andar las células ventriculares ellas mismas. Y son el segundo marcapaso de respaldo, perdón, con una actividad intrínseca que va de 20 a 45 latidos por minuto. Es una frecuencia cardíaca muy baja, la de 20 latidos por minuto. Cuando alguien tiene este ritmo de células ventriculares, bueno, tenemos con un paciente grave en ese momento. Algunas otras cosas que tenemos que conocer es esto.
y es cómo se ven las ondas de despolarización. Esto a nosotros nos permite entender el electrocardiograma. Por eso la pongo acá en un principio. Ustedes imagínense que la onda de despolarización es como una flecha. En la punta está la parte positiva y en la cola está la parte negativa de esa flecha. Cuando yo tengo la flecha se me acerca hacia mí, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es dibujar una onda hacia arriba. Eso es lo que hace el electrocardiograma. Si yo veo la cola de la flecha, como la flecha se me aleja de mí, yo hago una onda negativa. Pero si yo estoy puesto a un costado de esa flecha, yo voy a ver en un principio cómo llega y y me voy a escribir hacia arriba, mientras que después voy a ver cómo se va. Entonces voy a ver una onda negativa. Y eso es lo que en definitiva ustedes se tienen que acordar. Cuando la onda va hacia donde está el electrodo, se hace positiva, y cuando la onda se aleja de ese electrodo, es negativa. Y si el electrodo está puesto a un costado y ve pasar la onda, primero la va a ver positiva y después va a ver negativa. Eso a ustedes les va a ayudar a interpretar bien el electrocardiograma. Existe también lo que llamamos una calibración estándar para que todos los electrocardiogramas sean iguales y podamos compararlos, interpretarlos y podamos comparar a la misma persona varias veces, ¿sí? Esto quiere decir que la calibración estándar nos dice que el electro va a una velocidad que es a 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad normal a la que uno va pasando el papelito de electrocardiograma. Ya no somos más papelitos, ya hacemos todo digital, pero bueno, eso es la velocidad estándar. Y luego tenemos una calibración en amplitud, en cual cada cuadradito del papel donde vamos haciendo, o en este caso también en la pantalla, cada cuadradito representa 0,1 milivoltio, ¿sí? Cada milímetro representa 0,1 milivoltio. Fíjense, acá tenemos un electrocardiógrafo que no es tan viejo, lo van a encontrar bastante seguido al electrocardiógrafo este. Y acá van a poder ver dónde se ponen las derivaciones. Porque las derivaciones, como le llamamos nosotros en los cables, siempre se ponen en el mismo lugar. Siempre se ponen en los mismos lugares. Entonces eso nos permite a nosotros comparar, por supuesto, a diferentes personas de la misma manera. Estas son las derivaciones y dónde son su localización estándar. Como ustedes ven, en el brazo derecho va el electrodo rojo, en el brazo izquierdo el electrodo amarillo, en la pierna izquierda el electrodo verde y en la pierna derecha el electrodo negro, que es el electrodo de tierra. La verdad que existe una regla que se llama la regla del semáforo, en la cual uno levanta la mano derecha diciendo stop, pare. Imagínense un policía que se para, levanta la mano derecha y dice stop. Al decir stop, eh, el parar en el semáforo es el rojo arriba, al medio, que me quedaría el hombro izquierdo, sería el amarillo, y abajo, en la pierna izquierda, me quedaría el verde como un semáforo, rojo, amarillo y verde, como es un semáforo normalmente, ¿sí? Y de la pierna derecha siempre el negro, porque ese es un electrodo que se usa como cable a tierra, ese para poder diferenciar bien los potenciales de un lado al otro. Esas son las derivaciones de los miembros, pero sin embargo tenemos también las precordiales, las que se ponen adelante del pecho. Y estas tienen también lugares específicos. B1, como se llaman, B1, B2, B3, B4, así se llaman, hasta B6. Me había olvidado decirles que las primeras se llaman, la de los miembros se llaman ABR, ABL y ABF. AB right de brazo derecho, AB left de brazo izquierdo y ABF de foot, que es el izquierdo, que es la pierna izquierda. El negro es directamente la tierra, no tiene un nombre. Después tenemos en las que son las precordiales, tenemos el B1, que está en el cuarto espacio intercostal, al lado del esternón del lado derecho. El B2 está en el cuarto espacio intercostal, al lado del esternón, pero esta vez del lado izquierdo. Después el cuarto que tiene localización es el B4, no el B3, el B4 está en la línea medio clavicular, en el quinto espacio intercostal,
Y entre medio de los dos va B3. Entre medio donde quedó B2 y B4 va B3. En la línea axilar anterior y quinto espacio intercostal va B5. Y en la línea axilar media, quinto espacio intercostal, nos está quedando B6. Estas son las derivaciones principales. Existen algunas otras agregadas como B7, B8, B9, las derivaciones ABR, ABR, ABR2, ABR3. Bueno, son otras derivaciones que también se usan, pero esas son más específicas de cardiólogo, así que vamos a hablar directamente de las que van a ver siempre. Este es un papel milimetrado, o en la pantalla también lo van a ver exactamente igual, donde cada cuadradito corresponde, un cuadradito corresponde a 1 milímetro de alto y de ancho, y cada cuadradito, ese milímetro de ancho corresponde a una velocidad de 0,04 segundos. O sea que ustedes en ese milímetro han recorrido 0,04 segundos. Esto a mí me permite medir la duración de cada una de las etapas del ciclo cardíaco. Acá fíjense que cuando voy subiendo, yo les iba contando que cada uno de los cuadraditos, cuando era hacia arriba, era 0,1 milivoltio. Normalmente, el electrocardiograma yo les decía que viene ya estandarizado a que vea cosas de 10 milivoltios. Ya viene en estándar puesto en 10 milivoltios. O sea, ve cosas de 10 milivoltios. Yo lo puedo poner en más o en menos, pero eso es lo como viene estándar. Y la velocidad esta de 0,20, de 25 también es el estándar, a menos que yo lo cambie. A veces me hace falta ver que pase más rápido el papel cuando son los latidos muy rápidos, o a veces me puede llegar cuando los latidos son muy lentos, yo puedo hacerlo más lento al papel, pero no es lo más habitual, ¿sí? En las arritmias sí, cuando están demasiado rápidos, pero siempre que tengan esos cambios de velocidad o de voltaje, el electrocardiograma están escritos antes, porque si no, uno cuando va a leerlo, lo toma como que está hecho en forma estándar. También ustedes van a ver acá unas líneas más gruesas que tiene el electrocardiograma. Esas líneas más gruesas representan 0,2 segundos cada una, mientras que las líneas en lo que es los estándar lo van a ver expuestos al costado de cada uno del electrocardiograma. Y finalmente, ¿cómo se llaman las ondas del electrocardiograma? Porque estas son las ondas del electrocardiograma. Se comenzó a llamar el electrocardiograma desde la onda P, y por eso las demás se llaman P, Q, R, S, T y onda U. Se comenzó desde la P y se continuó el orden alfabético, y por eso se le dieron esos nombres. ¿Cuáles son las ondas más importantes que nos van a interesar a nosotros? Son la onda P, que nos va a decir si existe el latido sinusal, es decir, si el origen del latido fue en el nodo sinusal. La onda P por sí sola tiene una duración de 0,09 a 0,11 segundos, ella sola. Pero otra cosa que nos interesa mucho es el intervalo PR. El intervalo PR nos dice cuánto se demora desde que comenzó el nodo sinusal a despolarizarse hasta que comienza a despolarizarse el ventrículo. Eso es bastante importante. Y el valor normal es 0,12 a 0,20. Acá dice 0,11, pero 0,12 a 0,20 segundos. Esto me va a avisar a mí si es menos de ese tiempo, que es muy rápido, que está pasando algo, que no hay un retardo en la conducción. Y si es muy lento, me va a estar hablando de algún problema en la conducción, algún bloqueo. Luego tenemos el complejo QRS, que me representa a la despolarización del ventrículo, me está diciendo cómo el ventrículo se está despolarizando, y tiene que tener un ancho, va de 0,07 a 0,11. Este ancho tiene que ser bastante fijo, ese número, son 2 cuadraditos a 3 cuando mucho, y eso a mí me está hablando de cómo se despolariza el ventrículo. La verdad que no puede ser más corto. De ese tiempo de 0,8, de 0,07, no puede ser más corto por el tamaño del ventrículo, pero sí puede ser más grande, puede ser más ancho. Y si es más ancho, me está diciendo que hay una dificultad para el traspaso de la onda eléctrica por el ventrículo. ¿Será por un bloqueo en la conducción? ¿Será por un trastorno muscular? ¿Será porque está más grande? ¿Será por alguna otra cosa? Bueno, no sé. Eso lo tenemos que ver en el camino. Luego también tenemos el segmento ST.
que es este segmento blanco que están viendo ahí. Y eso a mí me sirve bastante para saber si hay una isquemia, más que nada. El segmento ST tiene que estar normonivelado, se llama, tiene que estar al mismo nivel que la línea de base del electrocardiograma. Para eso me sirve. Si yo tengo un supradesnivel del ST, que ahora vamos hablando de una isquemia aguda, si tenemos de un infradesnivel del ST, también estaremos hablando de isquemia aguda. Hay que tener en cuenta, una será de todo el espesor del miocardio, otra será de una parte nada más, pero para eso me sirve ver la onda, el segmento ST, que es bastante importante, y es saber si está supra, normo o infradesnivelado. Son las tres cosas que me interesa ver. Después tenemos la onda T, que viene por detrás, y que la onda T representa la repolarización de los ventrículos, y que siempre tiene que ser de la misma polaridad que la onda, que el complejo QRS. Tiene que ser exactamente igual. Entonces, al quedar exactamente igual, si es la misma, bueno, yo voy a saber que no hay ningún problema. Pero si no, si ya la onda T la tengo de diferente polaridad, me va a hablar de una onda T invertida o de una T negativa, y de ahí, bueno, tendré que saber por qué tengo eso. Normalmente también hablamos de cardiopatía isquémica. Finalmente tenemos la onda U, que la onda U me está hablando de la repolarización de los músculos papilares. Generalmente es la teoría eh, más, más conocida, la que se acepta más actualmente como el origen de la onda U. Pero la verdad que es muy difícil de ver, es muy raro que se la vea en el electrocardiograma, así que está puesta porque se la describe, pero no es lo que se ve siempre. Y finalmente, la última medición que me interesa es el intervalo QT. Desde que comienza la onda Q hasta que termina la onda T, se mide ese intervalo. Y ese intervalo a mí me está hablando de cuál es toda la duración de la actividad eléctrica en el ventrículo. Ustedes fíjense que el valor normal que tienen es 0,38, 0,44. Si eso se me prolonga en el tiempo, se me hace más largo, me da la posibilidad de generar arritmias. Y esa es la importancia del intervalo QT. Mientras más largo esté, más posibilidades tengo de que el corazón tenga arritmia severa, taquicardia ventricular o un paro cardíaco. Por eso me sirve el intervalo QT. Que sea más corto no tiene gran importancia, pero que sea más largo sí. Algunos medicamentos pueden hacerlo más largo, así que eso a tener en cuenta, por eso lo estudiamos y por eso vemos cómo es el electrocardiograma. Bueno, hasta ahora hemos visto las partes más importantes. Y ahora vamos a ver la distribución de las derivaciones del electrocardiograma. El electrocardiograma siempre se hace de la misma manera. Una de las veces que uno se pregunta cómo uno sabe cómo están las derivaciones, porque siempre se las hace de la misma manera. D1, D2, D3, ABR, LF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Cuando ustedes ven las tiritas del electrocardiograma, siempre están puestas en ese orden. Les repito, D1, D2, D3, después ABR, LF y luego de B1 a B6. Ese es el orden con que lo hacen las tiritas. Lo que pasa es que actualmente las tiritas ya están casi en desuso en hacer tiritas. Ya actualmente ya va a ser y 13 años que no tengo más electrocardiograma con tiritas. Ya también siempre ya son digitales un montón y yo guardo electros completamente digitales. Y el electrocardiograma digital uno lo pone en el orden que uno quiere, como uno quiere, pero para leerlo, D1, D2, D3, ABLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Por qué me es importante conocer por ahí esto? También porque esto me va a permitir saber la localización de cada una de las cosas que yo veo en el corazón. Y para eso vamos a ver esto ahora. Si yo tengo alguna alteración en B1 y B2, yo voy a saber que lo alterado ahí es el septum interventricular. Yo sé que ese sector equivale a septum. Si yo tengo una alterado B3 y B4, yo sé que eso es la cara anterior del corazón. Si yo tengo alterado algo en B1, ABL, B5 y B6, yo sé que esa es la cara lateral del corazón. Si yo tengo alterado algo en D2, D3 y ABF, yo sé que eso es la cara inferior del corazón. Y esto
es súper importante para localizar las cosas, ¿sí? El ABR no representa nada en el corazón porque ahí no hay actividad eléctrica en ese lugar habitualmente. La única forma de que yo tenga actividad eléctrica del corazón en ABR es porque tengo el corazón al revés, ¿sí? Que puede ser una dextrocardia, que el corazón tenga un situs inverso y que se vea, pero eso es algo muy, muy infrecuente. Prácticamente yo he visto eso una sola vez hasta ahora en muchos años que tengo de cardiólogo, así que esto es algo muy infrecuente. Pero sí, ustedes se tienen que acordar esta distribución del electrocardiograma porque esto también me va a decidir dónde están las cosas, ¿sí? Cosas importantes a saber. Si yo tengo algo de B1, B2, que es septal, más B3 y B4, eso se llama anteroseptal, obviamente. Si yo tengo algo que va de B1, B2, B3, B4, B5 y B6, eso se llama anterior extenso, ¿sí? Eso puede aparecer en algunas cosas que me hagan algo que me haga dar alteraciones de la cara anterior y la cara lateral, me va a dar algo anterior extenso, algo bastante grave para saber y para entender. Por eso nos sirve mucho saber la localización de las cosas en el electrocardiograma, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Y esto es cómo se lee un electrocardiograma. ¿Cómo hay que hacer para leer un electrocardiograma? El electrocardiograma se lee primero el ritmo. Se dice, ¿tiene onda P o no tiene onda P? Punto. No quiero saber más nada. Si tiene onda P o no. Si es un ritmo sinusal o no es sinusal. Si no es sinusal, veremos. Pero lo más importante es saber si tiene ritmo sinusal. Lo segundo, saber la frecuencia del electrocardiograma. Si es una frecuencia cardíaca alta, si es una frecuencia cardíaca muy baja o si es una frecuencia cardíaca normal. Recuerden que la normal va de 60 a 100. Luego nos interesa saber el intervalo PR. Y yo les decía que es la conducción que tiene desde el nodo sinusal hasta el ventrículo. Entonces, intervalo PR que habíamos visto que tiene que tener de 0,11 a 0,20. Lo que me interesa es saber si el PR está normal o no. ¿Es corto, es normal o es largo? Si es corto, acuérdense que tenía algún problema que me estaban conduciendo demasiado rápido. Tenía que ver por qué. Y si era muy lento, que me conducía muy lento, debe haber un bloqueo y tenía que ver qué está pasando. Luego el segmento QRS. Me interesa ver si es angosto o es ancho. Si es finito, como debería ser, o si es grueso, que me está hablando de un trastorno en la conducción. Luego me interesa saber el eje del QRS. Ya no sé por qué dice QRG, dice, pero es QRS. El eje del QRS a mí me estaría diciendo hacia dónde se desparece el corazón. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de anatomía deberíamos decir que está a 60 grados? Pero si ese eje se me desviará por algún problema de agrandamiento, por algún bloqueo, por un infarto, por algo se desvió. Entonces eso me interesa saber. El intervalo QT, como habíamos hablado hace rato, para saber si el ventrículo estaba funcionando bien y si no tenía un problema de arritmia, el segmento ST para saber si no tengo isquemia y la onda T que también me va a hablar de isquemia. Entonces yo tengo que ir viendo eso, si son anormales o no, si son también o no. Eso es lo que me interesa saber. Parecen muchas cosas, pero ustedes van a ver que si ustedes se ordenan y hacemos algo más simple, va a ser fácil de hacer. ¿Cómo determino la frecuencia cardíaca? Existen dos reglas, las reglas de 300, 1500 y la regla de los 10 segundos. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo se hace esto? En la regla del 300 a 1500, primero tenemos que contar el número de cuadrados grandes entre dos complejos QRS y dividirlo en 300. Es una de las cosas que hacemos, ya lo vamos a ver en parte práctica. Y luego podemos contar los cuadraditos pequeños y dividirlo en 1500. Y esto solo sirve para ritmos regulares. La verdad que hoy en día ustedes van a ver, si ustedes están usando un electrocardiograma o electrocardiógrafo digital, el electrocardiógrafo le dice la frecuencia. Lo que ustedes sí se tienen que fijar es que esa frecuencia coincida más o menos con lo que ustedes están viendo, ¿sí? Eh, Acá vamos a ver un pequeño ejemplo donde dice cuál es la frecuencia cardíaca
Y ustedes fíjense que tengo los cuadrados grandes, son los cuadrados que entre las líneas más oscuras. Si uno toma una puntita de electrocardiograma, ¿sí? La puntita del electrocardiograma y cuenta cuántos cuadrados hay, desde acá veremos que tenemos un cuadrado grande, dos cuadrados grandes, tres cuadrados grandes, cuatro cuadrados grandes, 5 y tenemos 6. Si nosotros dividimos 300 dividido en 6, me va a dar la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma, que es 50 latidos por minuto. Esa es la regla del 300. Y que yo les diría que la que usen siempre, que es la más fácil de usar, porque la otra de 1500 dividido en cuadrados chiquititos, si bien tiende a ser más precisa, es más engorrosa para hacerlo. Pero como yo les voy contando, el electrocardiograma, actualmente todos los equipos de electrocardiografía digital les muestran la frecuencia cardíaca. Lo que sí hay que verlo, muchas veces los equipos digitales son bastante sensibles y dan una frecuencia cardíaca que no corresponde con la que uno está viendo, así que eso hay que tener cuidado. Acá tenemos otro para ver, y fíjense que acá vamos viendo cuántos cuadrados grandes tenemos, y tenemos 1, 2, 3 cuadrados grandes seguros, más un poco más, ¿sí? Entonces podemos dividirlo directamente en 4. 300 dividido en 4 me da una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Así es como uno hace la frecuencia cardíaca, dividiendo cuántos cuadrados grandes tenemos en 300, ¿sí? Acá tenemos otro, donde vamos a obtener unos cuadrados. Bueno, acá tenemos que buscar cuántos cuadrados grandes hay. Fíjense que acá tenemos un cuadrado grande, y acá tenemos un poco, no tenemos otro entero. Acá nos pasa lo mismo, tenemos varias veces posibilidad de tener, acá tenemos un cuadrado grande y otro entero a la mitad, no tenemos cuadrados grandes, también podemos dividir en fracciones de cuadrado, así que 300 dividido en 1,5, 200 latidos por minuto, que es la frecuencia de este electrocardiograma. Así de fácil es, yo les diría que nos quedemos ahí en lo que es la frecuencia. Y esta es la regla de 300 haciéndola más fácil. Si yo tengo entre dos QRS y un solo cuadrado grande, la frecuencia es 300. Si tengo 2 es 150, si tengo 3 es 100, si tengo 4 75, si tengo 5 60, si tengo 6 son 50. Entonces con esto yo ya me doy cuenta más o menos a grandes rasgos cuál es la frecuencia cardíaca. A mí lo que me interesa saber es si la frecuencia está normal, alta o baja. No me importa tanto la frecuencia exacta para lo que es electrocardiografía básica, ¿sí? Luego tenemos la regla de los 10 segundos, en la que se realizan 10 segundos de electrocardiograma y se multiplica por 6. Esto me sirve para ritmos regulares o irregulares, porque cuando yo tengo un promedio más o menos de 10 segundos, podría tener una frecuencia cardíaca bastante aproximada. Esto por ahí no es exactamente igual como en semiología, que decimos que tenemos que contar 3 minutos para ver electrocardiogramas irregulares o frecuencias irregulares, pero para la electrocardiografía por ahí nos sirve, ¿sí? Es verdad que 10 segundos por ahí es medio poco, pero en cardiología muchas veces el tiempo es una cosa que no tenemos, por eso hacemos muchas cosas así, de hacer las cosas un poco más rápido que en otras especialidades. Y acá fíjense cuál es la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma. Bueno, acá en este electrocardiograma hay 10 segundos. Ustedes fíjense que si ustedes ven el inicio de este electrocardiograma, tienen el estándar que se llama, que es este cuadrado que ven aquí. En este estándar, que es el cuadrado, uno sabe que esto está hecho a 10 milímetros, como yo les había contado, 1 milivoltio son 10 milímetros, que siempre lo van a ver en los electros, y también la velocidad, que acá no está puesta, pero si uno no ve velocidad, sabe que está hecho a 25 milímetros por segundo. Y acá, en estos 6 segundos de electrocardiograma, uno tiene que contar todos estos puntitos y multiplicarlo por 6. Como es un lío multiplicarlo a todas horas, le cuento que hay 33. Después, si se quieren sentar a ver que tienen 33 piquitos y multiplicarlo por 6, van a ver que la frecuencia cardíaca en este momento es 198 latidos por minuto. Pero acá fíjense que hay bastante irregularidad. Los espacios entre los QRS no son los mismos
entre uno y otro, y eso nos está hablando de que el electrocardiograma es completamente irregular. Esto es una fibrilación auricular con un bloqueo de rama, la verdad que es bastante difícil de ver este electrocardiograma. No se preocupen que los electrocardiogramas habitualmente no son así, esto es algo bastante anormal. Y acá fíjense la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Dice acá. Y acá arriba, ya esto es para que lo vean ustedes, fíjense que acá arriba tenemos entre dos QRS, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados. 300, 150, 100, 75, 60, 50, la frecuencia cardíaca más o menos arriba. Acá en el medio tenemos 300, 150, de 150 la frecuencia. Y acá abajo volvemos a chocar lo mismo, 300, no podemos tener 150, acá tenemos 200 más o menos de frecuencia. Y esto es lo que queremos saber en realidad. La frecuencia está muy baja, está muy alta. Hablemos ahora del eje del QRS. El eje del QRS representa la dirección de la actividad eléctrica completa del corazón. Y como habíamos hablado hace rato, se altera en agrandamientos o en algunos trastornos de la conducción. Y para eso me sirve. El eje eléctrico del corazón normal va de menos 130 grados a 90 grados. En la gente que es más delgada, el corazón se hace más vertical, por eso se va a más 90 grados. En la gente que tiene un abdomen un poco más grande, el corazón se hace más horizontal. Entonces, por eso tenemos por eso tenemos que puede ser a 0 o a menos 30 grados como algo normal el eje eléctrico. Cuando tenemos el eje eléctrico entre menos 30 y menos 90, decimos que está desviado hacia la izquierda. Y cuando tenemos el eje eléctrico entre 90 y 180 grados, decimos que está desviado hacia la derecha. Esto en inglés por eso se ve así, pero por eso dice Lady Rad, está en desviación del eje hacia la derecha, right axis deviation y left axis deviation, pero esto es desviación hacia la derecha, desviación hacia la izquierda. ¿Cómo podemos determinar el eje del QRS, el eje del electrocardiograma? Y lo hacemos a través de lo que se llama a través del cuadrante y a través de la isodifásica. La verdad que estas leyes son por ahí un poco complicadas y a ustedes les encanta conocer las leyes del cuadrante, la isodifásica, en general lo vemos mucho en los exámenes, pero hay formas más fáciles de saber el eje eléctrico. Yo igual se las voy a mostrar porque esto es lo que dicen los libros clásicamente, pero también les voy a enseñar la forma más clásica, más fácil de conocer el eje eléctrico. Para eso tenemos que conocer qué es esto. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de una onda positiva? Es cuando me venía hacia mí toda la onda eléctrica. Una onda negativa es cuando se aleja del electrodo. Y llamamos isodifásica a la que es mitad y mitad. Mitad sube, mitad baja. Mitad sube y mitad baja. Esto me va a ayudar a mí a ver bien el eje eléctrico, pero estas otras también, ¿sí? Entonces, si yo veo que del electrodo donde estoy yo se me viene la onda, es porque el eje eléctrico está hacia ahí. Y si yo veo que se me aleja la onda de ahí, es porque el eje eléctrico no está ahí. Y si veo isodifásica, cómo viene y cómo se va, es porque yo estoy perpendicular, estoy viendo cómo viene y cómo se va, estoy parado como un costo de la ruta, viendo cómo esa flecha que hablamos al principio me pasa por el costado, ¿sí? Y acá tenemos lo que es la determinación por el cuadrante. Tenemos que ver la dirección del QRS en D1 y ABF. Determinar si son positivas o negativas y los resultados los colocamos en esta tabla que tenemos ahí. Si yo tengo, fíjense, ABF que está hacia abajo, D1 que está hacia el nivel del brazo izquierdo, ¿de acuerdo? Ahí está el electrodo. Cuando habíamos hablado al principio, porque esto veo que yo no les conté al principio, pero cuando habíamos hablado de dónde están cada uno de los electrodos, acuérdense que habíamos hablado de ABF, que era la pierna, que estaba del lado izquierdo, esta está a 90 grados, esta está puesta a 90 grados, mientras que D1, que es una derivación dependiendo de los brazos, está en el brazo izquierdo a 0 grados, ¿sí? Está puesta a 0 grados. El electrodo D2 está puesto a más 60 grados y el electrodo D3 está puesto a más 120 grados. El otro electrodo que nos importa
Los otros dos que nos importan en realidad son el electrodo ABL, ¿sí? Que está puesto a menos 30 grados. Y el electrodo de ABF que está puesto a más 90 grados, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Bueno, sabiendo dónde está cada uno de los electrodos puestos, podemos deducir esto con mucha facilidad. Si yo sé que en D1 el QRS es positivo y me voy a ABF y el QRS también es positivo, yo voy a saber que el eje eléctrico es normal, que va a estar entre 0 y 90 grados seguro. No hay ningún problema, va a estar normal el eje eléctrico. Si yo veo que D1 es positivo, pero DABF es negativo, o sea, se me va para arriba, yo voy a saber que está desviado hacia la izquierda el eje, ¿sí? Esto me va a servir para saber que está desviado hacia la izquierda, porque se me está yendo hacia arriba. Si yo tengo a D1 negativo, es decir, que se me está alejando de D1, se me está yendo para el otro lado, no está a 0 grados, se me está queriendo ir hacia 180. Pero si ABF es positivo, ¿sí? Esto me va a hablar de que está desviado hacia la derecha. Está desviado hacia la derecha, se me está yendo hacia el lado derecho el eje eléctrico. Mientras que si ABF está también negativo, igual que D1, se habla de que esto está en eje indeterminado. Esto es lo que yo le hablaba, es decir, el corazón está al revés. Existe otra alternativa que es el hemibloqueo posterior, pero esto ya lo vamos a ver después y que es algo muy, muy raro de ver, ¿sí? Lo que a ustedes les interesa de este cuadradito, eso a mí no me gusta mucho porque lo tienen que aprender por ahí de memoria, es que si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje es normal. Si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje está a la derecha. Si D1 es positivo y ABF negativo, el eje está a la izquierda. Estas tres que tienen acá es lo que ustedes se tienen que acordar. Estas tres. El indeterminado no tanto, no importa tanto, pero estas tres sí, porque esto es lo que van a ver siempre en los electrocardiogramas. Esta es la forma de determinación a través del cuadrante. Fíjense acá, cuando estamos viendo lo de recién, y estoy viendo acá D1, que es un poquitito positivo, y ABF, que también está un poquitito positivo, ¿sí? Pero lo malo de que este método no contempla la isodifásica en realidad. Y ustedes fíjense que acá, como dice esto, D1 lo ve como negativo porque es muy poquito positivo y mucho negativo. Entonces lo ve como D1 negativo, ABF positivo, entonces está desviado a la derecha, cosa que es cierta. Y yo voy a aprovechar aquí para enseñarles una forma más fácil de ver el electrocardiograma, y es fijarme en D1, D2 y D3, solamente en estas tres derivaciones, y ver cuál es más alta. En este caso, la más alta es D3. D3 está a más 120 grados, listo, el eje está desviado hacia la derecha. Ya está, no tengo que buscar ni isodifásica, ni tengo que buscar cuadrantes, ni nada. Esta para mí es la forma más fácil de saber el electrocardiograma. Vamos acá de vuelta. Vamos a ver, D1 está súper positiva y D2 está negativa, y DABF, perdón, está negativa. Eso me quiere decir que se está yendo hacia arriba y esto querría decir que está desviado hacia la izquierda este eje eléctrico. Perfecto, D1, D2, D3. ¿Cuál es la más alta? D1. El eje eléctrico seguramente está a 0 o a menos de 0. A menos de 0. Seguramente está desviado a la izquierda. En lo que yo le estoy contando como la forma en que es más fácil de ver el eje. Fíjense, positivo en D1, negativo en ABF, eje que dice acá está normal, pero porque no tienen en cuenta, como digo, no tienen en cuenta por ahí algunas otras cosas del eje eléctrico. Vamos a seguir viendo acá. Determinación por la isodifásica. Esta también me parece por ahí la más compleja para entender,
Porque uno tiene que tener en cuenta este triangulito, tiene que entender dónde están puestas cada una de las derivaciones. Como yo les contaba hace rato, el electrodo de D1 está en 0 grados, el electrodo de 2 está en 60, el electrodo de 3 está en más 120, el electrodo ABL en menos 30, el ABF está en más 90 y el ABR está en menos 150. Ahí están puestos los electrodos que uno está viendo. Lo que pasa es que uno ve esto y dice, los electrodos no están puestos así. Los electrodos están puestos de otra manera. Los electrodos están puestos, tengo 2 en los brazos, 2 en las piernas y punto. ¿De dónde saco? De si tengo 4 cables, ¿de dónde saco que acá tengo 6? ¿Sí? Y en realidad eso se hace a través de diferencias de potenciales y es algo eléctrico. Es algo eléctrico que se hace cuando uno ve electrocardiografía, es algo eléctrico que se lo hizo de una manera que es más física que otra cosa. Por eso por ahí esto es complicado de entender. Esto a mí me dice que yo tengo que ver cuál es la onda que vea perpendicular, o sea que yo tendría que sea isodifásico, como les contaba, que sea mitad hacia arriba, mitad hacia abajo, y ver la perpendicular. Si la perpendicular da positivo es porque se va hacia ahí, y si da negativo es porque sale de ahí. Por ejemplo, vamos a un ejemplo rápido. Hagamos de cuenta que yo acá en el electrodo D0, en D1, perdón, a 0 grados, tengo lo isodifásico. O sea que yo veo esto, ¿cómo pasa? Yo no sé si va para arriba o para abajo, pero me fijo entonces en ABF. Si ABF es positiva, yo sé que el eje está a 90 grados. Y si es negativa, yo sé que el eje está en menos 90 grados. ¿Qué pasa si yo tengo acá la isodifásica en ABL? O sea que la perpendicular a ABL es de 2. Entonces yo tengo que saber fijarme en D2. Si D2 es positiva, quiere decir que se me viene para acá, que esto es lo más normal. Esto me debería ser el eje a 60 grados. Y si se me aleja de acá, debería estar el eje indeterminado, cosa que no sería posible. ¿Sí? Cuando tengan eje indeterminado, ojo, porque esto no es posible. Generalmente yo les conto de 2 patologías que lo pueden dar, pero eso lo vamos a ver después. Si yo tengo acá otro ejemplo, una isodifásica, por ejemplo, en ABF, si la isodifásica pasa por acá, yo sé que esto o viene para acá o va para allá, o está en más 180 o en 0. Entonces me tengo que fijar en D1. Si D1 es positivo, el eje eléctrico está en 0 y si es negativo está hacia el otro lado. Yo igual a esto, que está acá explicado, le diría que no se dediquen a estudiarlo tanto, porque es más complejo, como le digo, es más complejo para entenderlo. Y a mí me gusta más conocerlo a través de las ondas. Fíjense acá, tengo el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Así como se dice esto, yo me pongo a ver de 1, de 2, de 3. ¿Cuál es la más alta acá? Aparentemente de 1 es más alta. Entonces el eje eléctrico seguramente está en 0 grados más o menos, cosa que estaría normal. Yo les tengo preparado unos pequeños ejercicios y que lo vamos a hacer en vivo y directo. En el formulario, como ustedes van a ver ahí, lo primero que le pregunta si ese electrocardiograma tiene un ritmo sinusal o no. Después quiero saber si la frecuencia cardíaca es muy baja, si está intermedia o está más alta, si cómo está el PR, si es corto, si es normal o largo, si el complejo QRS es ancho o angosto, si el eje está o a la izquierda o es normal o a la derecha, si el segmento ST está superdesnivelado, normonivelado o infradesnivelado, si el QT es corto, normal o largo, si la onda T es normal o anormal, y en conclusión, si para ustedes ese electrocardiograma que están viendo en este momento es normal o no. Así que yo les doy un minuto para votar y hacerlo. Acuérdense que esto es anónimo, no hay nada, es para que veamos cómo lo están haciendo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Bien? Yo ya lo hice, pero no sé si bien. Más o menos, pero ya lo mandé. Sí, Doc, Buenísimo. Muy bien, chicos.
Yo les voy a mostrar también, lo voy a compartir acá abajo a los resultados de ustedes. Lo pueden ver, me imagino ahí más chiquitito, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, fíjense chicos, y vamos a ir viendo el electrocardiograma y yo ya les voy a ir contando cómo es esto. Lo primero que dice ahí, ¿cuál es el ritmo? Y vemos que están medio divididos. 31% dice que no es sinusal y el resto dice que es sinusal. La verdad que en este electrocardiograma no se ve P por ninguna parte, ¿sí? Ustedes van a ver un montón de ondas salteadas ahí y encima están viendo que el electrocardiograma es totalmente irregular. Este electrocardiograma no es sinusal, ¿sí? No es sinusal, cosa número 1. Cosa número 2, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Y acá tenemos también un poco divididas las cosas. Y fíjense que, pero la gran mayoría dice que tiene más de 100 latidos por minuto. Yo sé que no podían ver bien los cuadraditos, después aumenté un poco la resolución, pero este electrocardiograma está más o menos entre 130 y 150 latidos por minuto. ¿Sí? Está bastante rápido el electrocardiograma. Después preguntamos, ¿cómo está el segmento PR? Y acá es una pregunta tramposa porque no hay segmento PR. ¿Sí? Corto, normal, largo, no hay opción posible acá. Debería estar corto por frecuencia, pero no tiene PR, no hay onda P. ¿Cómo es el complejo QRS? ¿Angosto o ancho? Y es angosto, ¿sí? Claramente es angosto aquí. ¿Hacia dónde está el eje del complejo QRS? Y acá está medio dividido, desviado a la izquierda o desviado a la derecha, entre desviado a la izquierda o normal. Pero acá, fíjense que ustedes dicen D1, D2, D3. ¿Cuál es más alta? D1. Obviamente D1 es la más alta. Entonces esto está a 0 grados, es normal el eje eléctrico, ¿sí? Después se pregunta el segmento ST. Y acá están divididos, no sé, se pelean justo por saber si está supra, normo, infra, desnivelado. Y el segmento ST está normal, está normo nivelado, no está ni para arriba ni para abajo, está exactamente donde debería estar. Sé que está normo nivelado. El intervalo QT es, dice acá, y acá es corto, normal, largo. En esta frecuencia cardíaca, el QT siempre va a ser corto, nunca va a estar largo, ¿sí? Los intervalos QT se alargan cuando uno tiene frecuencias cardíacas bajas, pero no con frecuencias cardíacas altas. Y acá donde ponen la onda T, ¿es normal o anormal? Se tiene que saber si la onda T está positiva o negativa. Y la onda T está negativa por varias partes, ¿sí? Acá me voy a correr acá al costado para que lo vean bien. Pero si ustedes ven acá, en B5, B6 está la onda negativa, o sea que está anormal, ¿de acuerdo? En definitiva, eh, en conclusión, ¿este electrocardiograma es anormal o es patológico? Y es totalmente patológico. Yo tengo una pregunta. En caso de que el corazón haya estado desviado a la izquierda, ¿cómo lo podríamos ver si D1 es la más larga y esa es la que más a la izquierda nos llevaría? En realidad, porque va a estar mucho más alta ABL, que es la que te va a llevar más a la izquierda a menos 30 grados. Tenés que fijarte de ABL, que es la que está a menos 30 grados, ¿sí? Esa es la que te va a decir cómo está el eje eléctrico. Bueno. Ahora, chicos, antes que pregunten de vuelta, ahí tienen el segundo electrocardiograma y lo mismo a contestar. Ahí tienen el formulario, ya está limpio, vuélvanlo a usar y vamos a ir viendo las respuestas de cada uno. Así que les dejo 2 minutos para que lo vean. ¿Y cómo les ha ido con este electrocardiograma? ¿Vamos viendo las respuestas o no? Bueno, la primera cosa nos dice si este electrocardiograma está en ritmo sinusal y la respuesta es sí, la respuesta está en sinusal. Fíjense acá en D2 se ve clarito la onda P, ¿de acuerdo? D1, D2, D3.
Cosa que yo no les dije tampoco al principio, igual lo vamos a ver en la parte práctica, donde siempre voy a buscar la onda P es en D2 y en B1. En esos lugares son los donde mejor se ve la onda P. Otra cosa re importante, si ustedes buscan la onda P y no la ven claramente, es porque no está, ¿sí? Fíjense que acá casi todos me han dicho que es sinusal, muy bien, la cosa está muy bien. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Acá están bastante divididos y han puesto la mayoría menos de 60 o entre 60 y 100. No sé si se lleguen a ver bien los cuadraditos, pero yo si los veo bien, yo los voy a contar acá. Este está justamente en 300, 100, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43. Y esto está en 43 latidos por minuto. Así que la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto. Estamos con una bradicardia sinusal. ¿Sí? Está el electrocardiograma con ritmo sinusal, pero con una bradicardia. Lo siguiente que nos estamos preguntando es cómo está el segmento PR. Es lo siguiente que nos estamos preguntando. ¿Cómo está el segmento PR? Y acá hay una discusión en si está corto, si está normal o si está largo. Esa es la discusión que están teniendo ustedes. Sin embargo, yo acá les puedo contar que si ustedes, la verdad que no estoy seguro, que no parece que no creo que no pueden verlo bien en los cuadraditos, pero tenemos más o menos acá 28 de segmento PR, ¿sí? ¿Y eso es corto o largo? Largo. Perfecto, es largo. Mira, acá algunos cuantos me han dicho que estaba largo, la gran mayoría me puso que es normal, pero está largo. Después, ¿cómo es el complejo QRS? ¿Angosto o ancho? Y es bastante angosto. Todo momento es angosto. Por ahí puede confundir que sea más ancho. Acá donde yo tengo en B2, donde podría aparentar más ancho, pero no lo es siempre angosto. Después, ¿dónde está el eje del QRS? La gran mayoría me pone que es normal. Algunos me han puesto desviado a la derecha, pero sí, de 1, de 2, de 3, la más alta es de 2. Obviamente acá el eje eléctrico está a 60 grados, esto es normal. Después me están preguntando el segmento ST, ¿cómo está? ¿Normonivelado, supra o infra? Y casi todos me ponen normonivelado, que es acierto, está todo el tiempo, está normonivelado, no está ni supra ni infra, normonivelado está. Después el intervalo QT, ¿cómo es? Acá me han puesto, la gran mayoría pone que es normal, algunos me han puesto que es largo. Yo vuelvo a decirles, no sé si están viendo bien los cuadraditos, pero acá en D2 se nota que el intervalo QT es bastante largo, tiene 5 cuadrados grandes, casi 0,60, y a la frecuencia cardíaca esta seguro que el QT va a estar largo, por eso existe el QT corregido, que es el QT teórico, el QT encontrado sobre el QT teórico. Este es un QT largo, pero habría que corregirlo en frecuencia. La onda T, ¿cómo está? Y acá la gran mayoría puso que es normal, ¿sí? Y es normal, la onda T siempre es normal, está positiva, no tiene ninguna alteración extraña. Y en conclusión, ¿el electrocardiograma es normal o anormal? Y acá están divididos entre que un electro normal y otro que es patológico. La frecuencia cardíaca de un electro tan bajo me hace decir que esto es un electrocardiograma patológico, porque la frecuencia cardíaca no es normal. Hay bradicardia sinusal. Pero por el resto de las cosas, el electro está bien. ¿De acuerdo? Así que es otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos del electrocardiograma. Este electrocardiograma estaría bien si no fuera por la frecuencia cardíaca tan baja, ¿sí? Entonces, doctor, como tiene la frecuencia cardíaca baja, en conclusión es patológico. Así es. En conclusión, es patológico. Ahora estoy Yo cambiando no de entiendo lo del ST supradesnivelado, normonivelado, infradesnivelado. ¿Cómo se lo ve? Ahora, con este electrocardiograma que viene ahora, lo vas a entender. De vuelta, Buenísimo. ahí tienen de vuelta electro y el drive limpio para que puedan volver a votar.
Bueno, primera cosa, este electrocardiograma, ¿tiene ritmo sinusal o no? Fíjense lo que ustedes me contestan. Tenemos 67% que dice sinusal, otro que dice que no. Como yo les contaba, uno tiene que venir acá a D2, donde acá se ve la onda P, uno de lo que estoy señalando, y en B1 que la verdad que se ve poco y nada. ¿De acuerdo? Pero acá abajo, que es un D2 largo que están viendo acá, acá tiene onda P todo el tiempo. Esto es la onda P. Esto me quiere decir que el electrocardiograma está en ritmo sinusal. Acá en D1 también se ve bien la onda P acá arriba. ¿Sí? Otra cosa que yo tampoco les dije al principio es que el electrocardiograma uno siempre informa lo más aberrante, se informa lo que más se ve. Si yo veo la onda P en dos derivaciones, pero no lo veo en ninguna otra parte del electrocardiograma, sí voy a informar la onda P que vi. ¿Sí? Porque quiere decir que sí la estoy viendo y que sí tiene. Entonces uno informa lo que tiene, lo que ve, ¿de acuerdo? Aunque no la vean las otras, sí se ve. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Bueno, y acá la gran mayoría piensa que está entre 60 y 100, el 68%, casi el 70%, y otros que piensan que tiene más de 100. Acá los cuadrados sí se ven. Acá se pueden pelear un buen rato, porque acá si yo me pongo a fijar, tengo 300, 150 y 100. El electrocardiograma está en 100 latidos por minuto, casi exacto, ¿sí? Casi exacto. Podría estar en 101, 102, un poquitito más en algunos, pero esa es la frecuencia cardíaca. El asunto es que la frecuencia está en 100. Yo la verdad que hubiera elegido acá en más de 100. Pero está entre 60 y 100, no está mal, está bien, ¿sí? La segunda cosa que preguntamos, ¿cómo está el segmento PR? Y acá han puesto, la gran mayoría ha puesto que está corto. Hay algunos que han puesto que está normal y otro que está largo. Si lo estamos viendo acá en D2, en D1 que se ve más lindo, vemos que tenemos 1, 2 y 2 cuadrados y medio de PR, que son más o menos unos 10 o 11 segundos. Si hay 0,10, 0,11 está bien el PR. Por ahí podríamos intentar decir que está un poco más corto, que tampoco está mal, y estaría bien poder decir que está un poco más corto. Pero eso hay que tomarlo bien con pinza, eso, ¿sí? Es difícil de ver en este electrocardiograma que no está tan bien, pero está normal o está corto. Son las dos opciones y está bien. ¿Cómo es el complejo QRS? Y la gran mayoría puso que es angosto y hay otra opción que ha puesto que es más ancho. En realidad, esto también es por ahí un poco complicado de decir porque en realidad el eje eléctrico, el QRS es angosto, como dice la mayoría. Esto yo me doy cuenta porque cuando lo veo acá en D2, que está bien finito. Acá también se lo ve finito, se lo ve finito. Acá también se lo ve bien finito. El complejo QRS es angosto. Entonces, está angosto. Si yo lo mira ancho, tendría que ser ancho por todas partes. ¿De acuerdo? Así que por ahí, una cosa que sí les puede servir es que está angosto el eje del QRS. Después, ¿dónde está el complejo, el eje? La gran mayoría puso que está normal. Vamos a ver. De 1, de 2, de 3. La más alta obviamente es de 2. Está a 60 grados. El eje eléctrico es normal. Después acá están poniendo cómo está el segmento ST. Y la gran mayoría pone que está supra desnivelado. Y hay algunos que han puesto infra. Ya he visto en el chat a alguien que ha puesto. En algunos está supra y en algunos está infra. Y sí. Acá lo podemos ver cómo está supra desnivelado en D2, D3 y ABF. Y veo cómo está muy infradesnivelado en ABL. En B2, B3 está bien infradesnivelado aquí, ¿sí? Pero acá está supradesnivelado. Acá en D1 también se lo ve infradesnivelado. Esto es lo que es nivel del QRS, del ST. ¿Sí? Debería estar a la misma altura que lo que llamamos nosotros línea de base, que es la línea que marca cero de desviación eléctrica, cero. Esto tiene más, esto tendría menos, pero acá debería estar en cero. Esto está para arriba, quiere decir que tiene más electricidad de lo que debería, pero está súper desnivelado. Acá está súper desnivelado. Esto es un infarto agudo de miocardio.
sea, como está en D2, D3 y ABF, es de la cara inferior del corazón. ¿Y por qué está infradesnivelado también? Porque porque la coronaria derecha, la arteria coronaria derecha, muchas veces da la vuelta a la punta del corazón y acá corta la circulación completa, pero en la punta no, porque también hay otra arteria que le da irrigación, entonces a esta le falta sangre completa y a esta le falta sangre un poco menos. Por eso hay infradesnivel. ¿Se acuerdan? Yo les decía hace rato, supradesnivel es cuando yo tengo una alteración completa de la circulación e infra es cuando tengo a medias. Entonces todavía tengo irrigación, pero no es suficiente. Entonces yo tengo un infradesnivel del ST y acá tengo un supradesnivel del ST. ¿Cómo está el intervalo QT? Y acá la gran mayoría me pone que es largo, o sea, 45%, pero hay una gran parte que pone corto. La verdad que el QT corto es raro de ver, como yo les decía, es más que nada algo que se ve por la frecuencia. Lo que pasa es que cuando ustedes ven este electrocardiograma, en verdad parece como que el QT fuera muy corto. En verdad parece que el QT fuera muy corto y que tuviera 25 o 26 segundos y no tuviera más. Esto hay que tener cuidado porque en realidad como esto corresponde a un infarto, el QT puede ser mucho más largo y no se lo ve porque está oculto por la isquemia. Así que esto es difícil de ver. Quien apuesto que está corto está bien, pero esto en general uno lo informaría como normal, ¿sí? Y después han puesto la onda T como es normal o está anormal. Y bueno, acá la onda T, acá está totalmente negativa en D2 y en B2 y B3. En B4 también está negativa. Entonces la onda T se volvió anormal. Acá fíjense en D1 a B la onda es negativa. Está anormal porque es negativa. No debería estar negativa. Entonces la T es negativa. Acuérdense que yo informo lo peor que veo. Este electrocardiograma, ¿a qué se corresponde en conclusión? Está normal, obviamente, y esto se corresponde a un infarto agudo de miocardio. Y tienen otro electrocardiograma. Esperen que limpie mi drive. Y está listo. Empiecen a botar de vuelta y a ver qué opinan de este electrocardiograma. Bueno, aprovechemos ahora a ver de vuelta lo que han puesto. Y vamos al inicio de todo esto. Acá ponen cuál es el ritmo del electrocardiograma y la gran mayoría por lejos piensa que es sinusal. Efectivamente, si ustedes ven el D2 se ve perfecta la onda P, este de abajo. Es un B1 largo para ver ritmo, se hace eso. Acá se ve perfecta la onda P, así que no hay ningún problema. Esto es ritmo sinusal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Y en la frecuencia cardíaca la mayoría piensa que está normal entre 60 y 100. Y acá yo puedo contar los cuadraditos, no sé si ustedes no, capaz que no les sale. 300, 150, 175. La frecuencia cardíaca es normal, entre 60 y 100. ¿Cómo está el PR? Acá se la estoy peleando en si es corto, largo, normal. No sé si puedan ver bien los cuadraditos. Acá yo tengo un poquitito más de 0,20 de PR. Está un poquitito más largo de lo normal. También, la verdad que con mucho cariño lo podrían ver normal, pero también es largo. Corto seguro que no es. Sí, corto seguro que no es. ¿Cómo está el complejo QRS? Casi todo el mundo dice que es fino o supuesto es angosto. ¿Dónde está el eje del QRS? Y la gran mayoría está pensando que está normal. Si vemos de 1, de 2, de 3, vemos que la más alta obviamente es de 2. Perdón, de 1. Si está en 0 grados. El eje eléctrico está ahí, lo podemos decir normal, no hay problema. Está bien. Desviado a la derecha seguro que no es. Y desviado a la izquierda lo podría aceptar. Pero a la derecha seguro que no. El segmento ST, la gran mayoría piensa que está normonivelado, y sí, está normonivelado. Por ahí alguno me podría decir que B5 y B6, ¿sí? Tienen tironeado un poquito hacia abajo, y B1 especialmente, D1, B5 y B6, tienen un tironeamiento hacia abajo del segmento ST, y lo podría ver como infradesnivelado.
que haga por lo que veo uno solo puesto infradesnivelado. Y que lo podría llegar a decir así, ¿sí? Podría llegar. Nosotros cuando en cardiología muchas veces decimos tiene un tironeamiento, por no decir infradesnivel. Infradesnivel quiere decir que tiene 1 milímetro por debajo de la línea de base. Cuando no lo tiene, decimos que está tironeado. Y bueno, eso puede ser algún signo muy precoz de isquemia. Pero si me han puesto que está normal, estaría normal, ¿de acuerdo? El intervalo QT, o con lo que veo se están peleando bastante en el QT si es corto, normal o largo, entre normal y largo la gran mayoría. Y acá tendría que buscar alguna que es donde se vea bien, por ejemplo el D2 donde se ve bien, y el QT acá más o menos está bastante bien, está normal, está en 0,48, 0,46 más o menos, que no está tan mal, está bien, hay que corregirlo en frecuencia, eso siempre. La onda T, y acá están, la gran mayoría dice que es normal, y algunos ven una onda T patológica. ¿Por qué la onda T patológica? La verdad que podrían estarme hablando de por ahí de ABF, que tiene una onda, con ese, ¿se acuerdan? Yo les contaba de este infradesnivel probable, pero esto no es. En este electrocardiograma la onda T está normal. Y en conclusión, ¿el electrocardiograma es normal o patológico? Y la gran mayoría me puso que es patológico. La gran mayoría me puso que es patológico y sin embargo las cosas que dicen casi todas son normales. En este caso es patológico por el pecho un poquito más largo y por la onda T esta que está tironeada. Pero si ustedes piensan, si en un contexto de un paciente que está bien, dicen que el electrocardiograma está normal, no hay ningún problema también, yo les voy a contar que el electrocardiograma es normal, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Hacemos este electrocardiograma? Sí, lo hagamos porque así van a ver otras cosas. Este va a ser el último que les voy a poner. Así que les dejo 3 minutos que piensen, ya está libre el drive para que puedan votar y veamos juntos cómo son las cosas en este electrocardiograma. Bueno, chicos, vamos a ver el último electro que han estado viendo hasta ahora y vamos a empezar a ver lo que han contestado. Fíjense, allá me ponen el electrocardiograma, lo primero, ¿está en ritmo sinusal o no? Y hay un 25% de gente 28% que piensa que está en sinusal, un 18% que piensa que no es sinusal. Ustedes cuando ven acá el electrocardiograma ven ondas P, ¿sí? Ven ondas P, pero que no se siguen de los QRS, están en cualquier parte. Este electrocardiograma no es sinusal, ¿sí? Ondas P por cualquier parte que no tienen nada que ver con el electro, no es sinusal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Y acá ponen la gran mayoría que es menos de 60 latidos por minuto. Si ustedes empiezan a contar acá y contemos acá, 300, 150, 175 y está en 60 más o menos latidos por minuto. Acá abajo también, con este que tenemos acá, que es un extrasístole ventricular, podríamos contar decir 300, 150, 175, 60, 50. Este extrasístole en sí está a menos frecuencia, pero el electrocardiograma en base está a más de 60 latidos por minuto. ¿Cómo está el segmento PR? Y no hay PR. Acá también tenemos un problema, no hay PR porque no es sinusal, ¿sí? Yo me tengo que dar cuenta que tengo que poner una opción que diga que no hay PR. ¿Cómo es el complejo QRS? Y la gran mayoría piensa que es ancho. Y tiene razón, la gran mayoría tiene razón. Cuando uno ve este electrocardiograma y ve esto acá, estamos viendo acá en el B1, es ancho. Y el QRS tiene 3 cuadraditos y más, o sea 0,12 y más, o sea que es ancho. ¿Dónde está el eje del complejo QRS? Y la mayoría contesta de que está normal. Veamos, D1, D2, D3. El eje eléctrico está más o menos en D1. Podríamos decir que es normal y no equivocarme demasiado. Hay un porcentaje que dice que está desviado a la izquierda, que también sería medio aceptable, pero es más normal que desviado a la izquierda. El segmento de CT, ¿cómo está? La gran mayoría piensa que está normonivelado. Hay algunos que han puesto que está infradesnivelado. Entonces, cuando uno ve el electrocardiograma
el eje, les cuento que está normonivelado el segmento ST. Acá uno podría pensar que está infradesnivelado en B1, B2, B3. Podría pensar que está hacia abajo. Sí, pero esto es más la onda T que me está arrastrando el ST. El intervalo QT, la gran mayoría piensa que es largo y tiene razón. Acá sí el QT está bien largo, perdón, el QT está bien largo y se lo ve. Por ejemplo, acá, donde estoy señalando yo acá abajo, o aquí en la primera derivación se lo ve largo, se lo ve que tiene más de 0,48 segundos, está bastante largo. La onda T, ¿cómo es? La gran mayoría piensa que es anormal. Y sí, tiene razón, porque como tenemos T negativas acá, ya directamente lo pasamos a anormal. No podemos decir que la onda T es normal, es onda T negativa, ¿sí? En conclusión, este electrocardiograma es anormal. Y sí, en conclusión, este electrocardiograma es anormal. Este es un electrocardiograma que corresponde a un bloqueo completo de rama derecha con un bloqueo auriculoventricular completo. Es bastante difícil de verlo, porque ya el paciente tiene ritmo nodal acá. Lo vamos a ver cuando veamos el tema de arritmia, pero está bastante bien lo que han escrito, lo que han puesto en general. Bueno, chicos, hemos estado casi 2 horas viendo electrocardiograma, así que nos hemos quedado así viendo electrocardiografía. Ya tenemos todo, ya estamos más cansados que otra cosa. Así que hasta acá terminamos con el día de hoy. Yo sé que este ha sido un día súper largo, casi 2 horas, porque es el más largo de todos. Ver electrocardiografía normal es lo más largo para todos, porque después esto nos va a servir para seguir viendo el resto. Gracias, profe. Listo, chicos. Gracias. Nos estamos viendo el día jueves. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.